Fíjate que yo he notado que las personas que más apego presentan en las relaciones son personas que no tienen un propósito claro. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cuando tú estás demasiado entregado a una relación es porque estás desocupado. El problema es, ocúpate. ¿Qué pasó con tus metas financieras? ¿Qué pasó con tu relación familiar? ¿Qué pasó con tu propio propósito? ¿Qué pasó con tus sueños? ¿Qué pasó con todo lo demás? ¿Por qué estás haciendo que esta relación sea el eje de tu vida cuando así no funciona? En la vida tenemos muchos roles. Okay. Si tú nada más te dedicas a ser pareja, estás descuidando todos los demás, entonces no vas a ser feliz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Exponencial. Ustedes saben que vivimos una era exponencial y por eso me gusta traerles personas increíbles que nos van a apoyar a vivir en esta era exponencial. Y cuando hablamos de era exponencial, tiene que ver con la velocidad. Cuando hablamos con era exponencial, tiene que ver como que hay muchísimas cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros. Y por eso la persona que tengo hoy como invitada es fantástica para eso. ¿Por qué? Porque primero es psicóloga y tiene que ver mucho precisamente en todo el tema de las emociones. Escribe sobre ello, apoya sobre eso y además es colombiana. Y estoy hablando de la doctora María Alejandra Ruiz, más conocida como Doctora Ruiz, Mente Sana. Mente Sana. María Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por ese recibimiento tan espectacular. Pero siempre, por favor, hay que hacerle honor al que honor merece. Estaba que aplaudía. Yo, wow. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno, María Alejandra, a ti te conocen mucho. Sin embargo, para las personas que no te conocen, danos una breve reseña tuya. Bueno, ¿quién es María Alejandra? Como bien lo mencionaste, soy de Medellín, Colombia. En este momento pues me dedico a todo el tema de la psicología. Soy escritora, emprendedora, hago contenido en línea. Soy mamá. ¿Así? Así es, soy mamá de una niña de 2 años. Qué bonito. Y bueno, en este momento ando en el descubrimiento de muchas cosas nuevas que tienen que ver con mi carrera y me tienen súper emocionada. Entonces te puedo decir que también soy feliz. Fantástico, eso me encanta. Ahora, eres psicóloga acá en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Correcto. O sea, no es como que hiciste psicología en Colombia, sino que fue acá en Estados Unidos y tu carrera profesional se ha desarrollado acá en los Estados Unidos. Así es. ¿No es cierto? Toda mi educación empezó en New Jersey, que fue donde me gradué de psicóloga en un principio. Lo que hablamos del pregrado lo hice allí en la Universidad de Rutgers University. Y bueno, a partir de ahí me he mudado en diferentes estados de aquí de los Estados Unidos para poder terminar mi máster y mi doctorado. Me encanta, para que se den cuenta que, o sea, los latinos somos, mejor dicho, gente extraordinaria, señores. Y acá tenemos una mujer extremadamente preparada que nos va a apoyar. Y quiero que comencemos a hablar de algo. Antes de cámaras, acá, de empezar a grabar, me comentaste que trabajaste muchos años en el sistema, digamos, de cárceles y de prisiones acá en los Estados Unidos. En Líderes Cuánticos manejamos una distinción y los 3 tipos de vida. Y es la vida de cárcel, precisamente, o vida de jaula, la vida cómoda y la vida apasionada. ¿Qué mejor que tú, que estuviste en ese contexto carcelario como psicóloga apoyando a la gente, para que nos puedas explicar precisamente cómo podría ser una vida de cárcel estando fuera de la cárcel? Es que hay mucha gente que vive como si estuviera en una cárcel y nadie te está encerrando, que es lo peor. Y parte de eso tiene que ver con la mentalidad. Ok. Encerrado, mira, yo conozco personas que se quedan encerradas en su cuarto todo el día cuando no tienen que ir a trabajar. Pasan del trabajo a la casa a quedarse completamente encerrados en un cuarto con todo oscuro y ni siquiera salen a comer ni siquiera hacen nada. O sea, hay gente que vive totalmente en una prisión. Lo mismo te pudiera decir en términos de las relaciones. Hay personas que viven las relaciones como si estuvieran en una cárcel donde no puedes hacer nada, en donde la persona no te permite expresarte, no te permite vestirte como tú quieras, no te permite tener amistades. Prácticamente viven en una prisión. La famosa relación tóxica, que podemos llamar. Sí, la famosa relación tóxica. Entonces, para mí, el concepto de prisión se traduce no solamente en ese contexto, sino también en términos de la salud. O sea, tú puedes vivir en una cárcel completamente porque mantienes metido en el médico todo el tiempo porque no cuidas de ti. Entonces tampoco tienes la libertad de poder hacer ciertas cosas precisamente por lo mismo, porque se sale completamente de tu control. En el tema familiar pudiera ser lo mismo. No sabes cómo poner límites.
y vives como pendiente de qué es lo que te permiten hacer y qué es lo que no te permiten hacer, pero vives literalmente como si estuvieras en una cárcel. Que en la cárcel es eso, precisamente. O sea, los prisioneros no están en libertad de hacer lo que ellos quieran. O sea, dependen obviamente de sus carceleros o los guardias de seguridad, llamémoslo así, que son los que le dan permiso hasta dónde pueden, digamos, ir a ciertos lugares, a cuándo pueden ir al baño, etcétera, de qué manera pueden interactuar. O sea, que eso es lo que se ve reflejado acá. Ahora, me llama la atención el primero que dijiste, que dices las personas que se quedan todo el tiempo, digamos, encerrado en su casa o encerrados en su cuarto. ¿Qué es lo que están buscando o qué es lo que están evadiendo? ¿Qué es lo que están evadiendo? Yo creería que parte de lo que están evadiendo en ese sentido es el poder gestionar lo que sienten, porque no nos enseñan cómo lidiar con nuestras emociones. Esa es una realidad. A nosotros no nos enseñan cómo lidiar con nuestras emociones, pero también los miedos y los problemas que no sabemos cómo solucionar. Ok, entonces preferimos encerrarnos ahí. Pero entonces eso es como que cuando no podemos solucionar algo, nos queremos sentir como no autosuficientes y nos da pena pedir apoyo. ¿Puede ser algo así? Yo creo que es el miedo al rechazo. Ok. No nos gusta sentirnos rechazados. No nos gustan que nos vean como si fuéramos un fracaso. Ok. No nos gustan que nos digan que no somos capaces. No nos gustan que nos critiquen el estilo de vida que llevamos. Yo creo que estamos llenos de inseguridades, pero nos cuesta mucho trabajo admitirlo. Ok. Ahora, tú manejas el tema de psicología clínica, ¿no es cierto? Correcto. Y en el tema de psicología clínica, ¿cómo ya nuestro cerebro se empieza a ver afectado cuando la persona elige quedarse en esa cárcel? Tú sabes que yo siento que está muy relacionado con el tema del propósito. Ok. Cuando una persona no tiene definido cuál es su propósito, no sé si a ti te ha pasado, pero hay personas que te dicen, es que yo no sé qué es lo que me apasiona en la vida. No, pues constantemente, en el EQ constantemente, pues en el EQ, mira, o sea, son miles de personas que han pasado por acá, gracias a Dios de verdad, por ello, y un saludo a toda la comunidad de líderes cuánticos, pero son muchísimos, o sea, eso que acabas de decir, son muchísimos, y ojo, hay personas que incluso ya son muy adultas, que han vivido 30, 40, 50 años, y dicen, es que yo no sé a qué viene este mundo, o sea, como que no sé qué me gusta, no sé qué me apasiona. No sé qué me gusta, no sé qué me apasiona, no sé si realmente eso que estoy haciendo. Y mira que hay gente que lleva años trabajando en una misma empresa o lleva años en una misma relación o lleva años en la misma dinámica y te dicen así completamente con toda la confianza, no sé en realidad qué me hace feliz. No sé qué es lo que me mueve, así como por ejemplo lo que tú haces, lo que hago yo, que yo digo, a mí me encanta y tú me lo decías hace un momento, lo disfruto totalmente. Hay gente que todavía no ha descubierto ni para qué es buena, porque yo digo que todos servimos para algo. Claro. Incluso la gente que tú ves más perezosa en el mundo, que no se mueve, que no hace nada, todos en la vida servimos para algo. Que no lo queramos ver o que no estemos en el trabajo consciente de buscar qué es otro cuento muy diferente. Ok. Pero todos, absolutamente todos, tenemos algo que es completamente natural y que nos surge de manera natural. Pero cuando llegan esas personas a tu vida, me gustaría ver tu apreciación, o sea, digamos precisamente que tú hablas de propósito y desde la parte psicológica, ¿cómo podemos orientar a esas personas? O esas personas que nos están escuchando en este momento que dicen, ese es mi caso, o sea, no sé qué me gusta, no sé qué hacer, me enfoco únicamente solamente en producir o en dinero, porque a veces pensamos que el dinero es el que nos da la felicidad. Y me voy a volver un poquito cuando hablamos de la cárcel, hay cárceles de oro, definitivamente hay cárceles de oro, ¿no es cierto? O sea, sí. que te encarcelas, te tienes una cantidad de bienes a disposición o de cosas que podrías hacer, pero es una cárcel finalmente, y cárcel es cárcel, como le llamen. ¿Qué les dices? O sea, ¿cuáles son esos primeros pasos que pudiera hacer una persona para poder encontrar su propósito? Fíjate que para yo encontrar el propósito, primero tengo que saber qué es lo que medio disfruto. Okay. Muchas veces no queremos decir abiertamente qué es lo que disfrutamos haciendo porque pensamos que es una bobada o pensamos que los demás no lo van a ver de la misma manera o tenemos alguna inseguridad, un miedo, un trauma que sucedió con eso. Te voy a poner el ejemplo. Vamos a decir que tú me preguntas a mí qué es lo que te encanta hacer, Alejandra, y yo te digo, a mí me fascina, yo creo que me encanta bailar, pero no bailo hace 5 años. Okay. Primero descubrir qué es lo que te gusta de manera natural hacerlo. Luego preguntarte en qué ocasiones, en qué momentos otras personas han apreciado lo que tú has hecho o te han distinguido por ello. Okay. Por decir, yo te diría, mira, desde que yo estaba muy pequeña, yo bailaba en todas partes, hacía coreografías, todo el mundo me aplaudía. ¿Viste cómo me voy como en dirección más o menos hacia lo que yo realmente, o que mi alma prácticamente como que busca o necesita o le encanta? Yo creo que lo mismo le pasa a la gente que le gusta cocinar, le gusta
las artes. Pero, ¿sabes qué? Me llega en este momento a la mente y es que es posible que eso haya ocurrido, pero es donde vienen los famosos traumas de la vida, donde posiblemente un padre, sobre todo, un padre le dice a esa niña o a ese niño, ¿usted para qué se pone en eso? Usted no sirve para eso. ¿Usted de qué va a vivir? Así es, Pasa Alex. mucho con las artes plásticas, ¿no es cierto? En Latinoamérica, sobre todo, que las personas dicen, yo quiero ser artista, quiero ser pintor, y no falta el padre que le corta las alas y le dice, Eso ¿y no usted sirve para piensa nada. vivir de eso? ¿Usted piensa vivir de eso? ¿Usted cree que con eso se va a volver rico? Entonces, claro, empiezas obviamente a, digamos, a reducir las aspiraciones de la persona. Entonces hay que empezar a mirar eso y a ver de qué manera se puede tratar. Pero yo creería que todo eso se puede tratar. Todo se puede tratar, absolutamente, pero lo tienes que reconocer. Si para ti el tema, volvamos con el tema de bailar, si para mí era algo que me apasionaba profundamente, pero por ahí escuché un rumor o escuché a alguien diciendo, es que se mueve más no sé qué. Se mueve más un Alcacel Serena Mazamorra. más o menos así, ¿no es cierto? Eso lo escuché en estos días. Ya le quitamos la serie al podcast acá. No, pero está perfecto. Totalmente. Si eso sucede, imagínate, ¿cuál es el mensaje que te enviaron a ti? Sí. No eres buena para eso, ni para qué lo haces. Sí. Dedícate a otra cosa. Entonces, a partir de ahí, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu talento o qué te apasiona en la vida, Alejandra? Yo te voy a decir, no sé. No, a veces, mira, yo a veces pienso que nosotros somos increíblemente mentirosos. Okay. Ah, no, eso sí. ¿Los seres humanos? Mentirosos a morir, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Es que yo creo que la persona que más nos mentimos es a nosotros mismos. Sí, total. Y con cosas que para mí son tonterías, porque en realidad lo que esconde eso es un miedo. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Sí, a mí me encanta bailar o me encanta hacer esto, pero para serte sincera, no creo que pueda vivir de esto, no puedo. Pero habrá la posibilidad de que si hayan personas que definitivamente no les guste nada. Es decir, ¿qué es lo que usted más disfruta en su vida? Y puede que haya respuestas. Ver Netflix todo el día. Si ese fuese el caso, ¿qué hacemos? No, es en serio, porque puede pasar. No, yo sé que es en serio porque lo he escuchado varias veces. Yo también. O sea, dicen, Alex, discúlpame, además que menos mal me lo han reconocido. O sea, no es como lo están ocultando, sino que realmente yo no disfruto nada en la vida. O sea, usted me quiere ver, le dice a mí, póngame Netflix todo el día. ¿Ahí qué hacemos con ese tipo de personas? Yo empezaría por la regla de descarte. Ok. Fíjate. Las personas que yo he encontrado que me hacen ese tipo de comentario, lo que yo he descubierto es que han tenido padres muy perfeccionistas. Ok. Han sentido demasiada presión a hacer determinadas cosas, entonces sienten tanta ansiedad que mejor no se inclinan por absolutamente nada. Entonces muere como que esa necesidad de buscar de manera natural qué es lo que les gusta. Yo creo que hay como una represión. En mi teoría, pudiera estar completamente equivocada. Lo que pasa es que yo me rehúso a pensar. Y te lo digo desde una perspectiva no solamente clínica, sino más bien espiritual, de que hayas venido al mundo sin ningún talento y sin nada. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, todos los seres humanos tenemos talentos que no nos queramos ver. Ahora, vuelvo y repito, yo creo que también tiene que ver mucho esa crianza que hemos tenido, donde, digamos, a veces no es ni siquiera impuesta. ¿A qué me refiero? Sino que a veces por equivocación de los padres, sobre todo si tienen hermanos. Entonces, digamos, hay un hermano que sí es el talentoso. Y entonces empiezan a darle toda, digamos, la atención a ese hermano. ¿Sabes con quién pasó? Ahorita que estoy pensando y hablando de Netflix, me vi el documental de Ángel Di María, que es el famoso jugador argentino que ha ido de la mano de Lionel Messi. Y él tiene 2 hermanas, dicen ahí en el documental. Y los papás hoy por hoy, en el documental lo muestran y prácticamente le piden perdón a sus hijas porque él era el mayor. Y se dieron cuenta del gran talento que él tenía desde muy niño, muy niño, que era futbolista, pero que sacrificaron demasiadas cosas para sus otras 2 hijas para darle todo a Ángel Di María porque sabían, entre comillas, que era el que los iba a sacar de pobres. Imagínate. En serio, y lo reconocen. Imagínate. Y lo reconocen. Obviamente, en lo que se ve en el documental, las hermanas obviamente se sienten súper orgullosas de su hermano y seguramente las ha apoyado muchísimo, por lo que se ve es ese bastión económico, porque pues cuántos millones ya tendrá Ángel Di María, ¿no es cierto? Pero es eso, o sea, yo pensaba cuando veía eso, hasta dónde realmente la parte, digamos, de la psiquis de las otras 2 mujeres, de sus hermanas menores, podrían pensar, sobre todo estando niñas, pero es que mis papás no me quieren, solamente es Ángel, mi mamá no me quiere, toda la atención es para él, sacrificaban regalos de cumpleaños, dicen ahí, para ellas por darle todo a él porque era el que lo necesitaba. Alex, pero mira,
En ese contexto, imagínate si alguna de ellas les preguntan, ¿tú para qué eres buena? Con semejante comparación. Imagínate. ¿Te das cuenta? Por eso para mí el tema de las heridas de infancia o las heridas emocionales tienen un peso tan importante porque es que en realidad sí provienen de algún lado. Si tú te pones a analizar, también me da risa porque hay gente que me dice, no, pero mi crianza fue maravillosa, yo no tuve ningún tipo de problema. No, tú te pones a pensar y si hubieron ideas que tú adoptaste o interpretaciones de situaciones que pasaron en la vida real. Ahora, en ese contexto, claro, si a ti te están comparando o si tú ya creciste con esa idea de este es el estándar de lo que tiene mi familia pensado que es el alcanzar el éxito. No, muy complejo. ¿De dónde saco yo todo eso? ¿Ves? Muy complejo. Mira que cuando yo tuve mi crisis digamos, psicológica y de depresión, y yo me dejé apoyar de varias personas, y incluso muchas personas me decían, Ale, ¿usted cómo hizo para salir tan rápido de eso? Porque yo creo que salí muy rápido de ello. Es decir, toda mi crisis comenzó finalizando el 2020, se estalló y fue la parte más fuerte en los primeros 4 o 5 meses del 2021, que cuando estuve en la clínica de reposo fue en abril del 2021, pero cuando yo entendí que no quería estar más ahí, o sea, en ese estado, porque yo siento, hoy por hoy digo, es como si fuera otro Alex el que estaba ahí, pues me dejé apoyar de muchas personas, todas ellas mujeres, entre ellas pues Juliana, que era la psiquiatra, Marcela, psicóloga, y Natalia, una médica funcional. Esto yo lo mencioné otra vez en otro podcast y ella me mencionó algo que de verdad no sé si estará eso estudiado o no, pero ella me decía el síndrome del hijo mayor. Así me dijo. Y ella me dice, el síndrome del hijo mayor es aquel que es un hijo mayor, en mi caso yo era hijo mayor, y como hijo mayor, el hijo mayor en algún momento fue hijo único, ¿no es cierto? Mientras que venían sus hermanos. Entonces era el que acaparaba toda la atención y además porque como sus papás eran nuevos padres, pues con mayor razón le daban toda la atención. Pero luego queda la mamá embarazada y ya obviamente es un proceso natural, ya también hay que empezar a darle cariño, amor, cuidado al bebé que viene, incluso cuando nace, que este mayor empieza a buscar la forma de llamar la atención, ¿no es cierto? En algo se tiene que destacar. Exactamente, y quiere destacarse muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas. Está el que se destaca a través de la rebeldía. Y esa rebeldía eventualmente se puede volver en delincuencia, ¿no es cierto? Podría ser. Está el que se destaca a nivel académico, fue mi caso. O sea, yo desde muy chiquito, digamos que por alguna razón me empecé siempre era el mejor de la clase, en pocas palabras, pero yo pensé que era como dotes naturales y después que me vieron eso me derrumbaron todo. Era como que era yo para llamar la atención. Está que era la joya de la familia. Sí, imagínate. Y después llega también el que se destaca a nivel de deporte, pero es para llamar la atención, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tienen que ver precisamente en esa crianza, ¿no es cierto? Pero es que el orden de nacimiento tiene mucho que ver. Okay. Para los que creemos en estas teorías. Fíjate Explícanos eso que está buenísimo. Sí, mira, lo del síndrome del hijo mayor es cierto. Sí. Y lo que hablábamos incluso hace un momento de que el tema del proveedor, ¿quién viene siendo después del papá que reemplaza las responsabilidades? El hijo mayor. El hijo mayor. El hijo mayor. En el caso de las mujeres, ¿quién se tiene que hacer cargo del resto de los hermanos? La hermana mayor. Exactamente. Entonces el nivel de responsabilidad obviamente es mayor y las exigencias también son mayores. Lo que no sabemos o lo que no tenemos muy claro es que en ese proceso ocurre un proceso de abandonamiento porque empezamos a crecer de una manera y a vivir de una manera en donde todavía necesitamos el afecto y el cariño, pero nuestros padres no es que no lo quieran dar, lo que pasa es que las herramientas no dan para tantos hijos, no dan para tantas cosas que están sucediendo. Y si estás en una situación económica que probablemente también era un poco apretado, lo que sea, imagínate para dónde se iban a distribuir los recursos. Pero tú sabes que eso tiene que ver, por ejemplo, ya no se ve tanto, pero por ejemplo, nuestros abuelos que tenían tantos hijos. Imagínate. Mi abuela tuvo 16 hijos. En la familia de mi mamá hubieron 13 y yo le pregunto, pero ¿cómo? Sí, por eso, o sea, 16 hijos, pero eso tenía un propósito y era que obviamente entre más hijos, pues más podían apoyar la economía de la casa. Podían apoyar la economía de la casa porque entonces el mayor, imagínate, si son 16 hijos y en un orden natural, mínimo entre el mayor y el menor, se tienen que llevar casi 15, 16 años. Seguramente este de 15, 16 años, desde los 12 años los tenían trabajando para que apoyara con el resto. Totalmente. ¿Cierto? Ahora, en ese proceso de abandonamiento, obviamente quedan muchas inseguridades y también queda una creencia que te obliga a sentirte culpable cuando te quieres hacer cargo de ti
Y cuando suceden cosas como la pérdida del empleo o lo que nosotros consideramos un fracaso Sí. de algún tipo, como que ya no soy el ejemplo entre mis hermanas porque soy la primera en divorciarme, ¿ves? Ven, pero no quiero que nos vayamos. Dijiste que el orden también tenía que ver mucho. Entonces, ¿y a qué te refieres con eso? O sea, una cosa es el mayor, otra cosa es el del medio, otra cosa es el Ahora, el último. vamos a ¿Cómo es hablar la del cosa? del medio, porque el Ok. del medio es el ignorado. Ok. Si tú naciste y eres el del medio, muy probablemente te vas a dar cuenta que eres como el sándwich, o sea, nadie se acuerda de ti. Ok. Totalmente. Y eso obviamente también crea una herida, que es donde nadie me ve. Entonces, sí, ¿cómo me voy a destacar o qué hago? O, bueno, está el menor, que el menor es como, haz de cuenta, se pueden tomar de dos lados. El primero, y depende en cuándo naciste. Ahora, puede suceder que o no te prestan atención y te dejan hacer lo que tú quieras y tú creces sin reglas, sin estructuras, sin nada, y que eso te afecta muchísimo cuando tú vas a emprender y cuando llevas una vida de adulto porque no logras como creer en ti, no sabes. Sí. Y ahí es donde volvemos al tema de ¿para qué soy bueno? Ok. Uh-huh. O puede suceder lo contrario, que es te controlan en exceso. Ok. Porque como eres el menor, Te quieren cuidar. Te quieren cuidar y todo el mundo y que no opina pasen sobre los ti. errores que pasaron con los hermanos Exactamente. mayores. Ahora, pasa mucho con el menor, lo he escuchado varias veces, sobre todo cuando hay una gran diferencia de edad entre el que venía de último y nace otro, que se sienten como yo llegué de accidente. O sea, yo llegué por accidente. O sea, yo llegué por accidente, porque mire la diferencia de edad que hay entre un hermano y el otro, y se empiezan a sentir así. Yo llegué por Complejos. accidente, pero así sea por broma se lo empiezan a creer. Sí, como que se empiezan a creer que yo llegué por accidente a este mundo. Y entonces como que ahí es donde no se sienten ni merecedores o empiezan a tener una cantidad de heridas internas Claro, que les es la permiten inseguridad. Exactamente, una inseguridad muy fuerte, ¿no? Sí, es la inseguridad porque aparte no sientes como que te dan los mismos créditos y claro, los otros hermanos ya lo hicieron todo, ¿a ti qué te van a celebrar? Bueno, es que es increíble. Bueno, apartándonos un poquito de este tema que está demasiado interesante, háblanos un poquito del libro tuyo. El libro se llama El niño que fui. El adulto que elijo ser. El niño que fui, el adulto que elijo ser. ¿De qué se trata? O sea, el nombre está espectacular, pero ¿cuál es el propósito del libro? Bueno, precisamente habla de las heridas de infancia, lo que acabamos de hablar en ese contexto. Ok. A lo largo de mi carrera yo he tenido la oportunidad de trabajar no solamente con niños, adolescentes, adultos y personas mayores en diferentes settings como clínicas, centros de rehabilitación, prisiones. Y yo observé y por mucho tiempo estuve guardando la información de cuáles son esas heridas que se presentaban en estos niños que tenían problemas de comportamiento, mejor dicho, los niños que nadie quería, Ok. que se los llevaba al Estado por diferentes razones. Wow. ¿Cierto? ¿Y muchos de ellos son los que terminan en las cárceles? Lastimosamente hay un porcentaje muy alto aquí en los Estados Unidos de los niños que están en foster care y que luego terminan en prisiones. Dios santo. ¿Y entonces? Entonces ver esa continuidad a lo largo de mi carrera, que fue más o menos un estudio de más de 10 años. Ojo, viendo- ella está muy joven. Eso suena como si fuera, No les mejor vas a dicho. decir, ¿verdad? Sí, no, porque eso sonó como que, ¿cierto? Sonó como que, uy, tantos años, esta mujer está súper joven. Más que empezó muy joven. Empecé muy joven y no paré de estudiar. Ok. Pero a lo largo de esos años empecé a ver que en diferentes lugares en donde me encontraba veía personas con las mismas características y las mismas heridas y los mismos traumas. Entonces, esto es una continuidad. Ok. Yo hace unos años estaba trabajando con un niño que tenía problemas de comportamiento y yo veía cómo las profesoras lo aislaban o no querían participar con él y el niño me manifestaba sentirse rechazado. Ok. Hoy en día, trabajando en una prisión con alguien mayor que me relataba exactamente lo que había vivido este niño en algún momento de su vida, en su niñez, hay una conexión impresionante y yo empecé a ver eso y me empecé a apasionar. Olvídate, me volví loca con el tema y empecé a escribir. Entonces mi libro trata precisamente de esas heridas que nosotros vivimos por diferentes situaciones, no solamente los niños que estuvieron en esas condiciones, sino ahora en la adultez, cómo me relaciono con la gente, si soy muy ansioso, muy ansiosa, si en las relaciones soy como el tipo de persona como que, tú has visto que hay gente que no le gusta que lo abracen Sí, muchos. y es como que se sientan asfixiados. Bueno, la manera de vincularnos para mí siempre me ha llamado mucho la atención y la gestión de emociones. Porque para mí hay algo que se llama la inteligencia emocional y yo creo que te hace más exitoso que la misma inteligencia intelectual. Sí. Yo puedo tener 3 doctorados si tú quieres, puedo tener una capacidad intelectual impresionante, pero si yo no sé gestionar lo que siento, no voy a ningún lado. ¿Y cómo podemos entonces,
o estas personas que nos escuchan, que de nuevo yo siempre digo, les llegó el mensaje precisamente a través de un podcast de estos, y sean ellos esas personas que pasaron por esos foster care y ese tipo de situaciones, cómo ellos en algún momento pueden, digamos, direccionar su vida para que no caigan en lo que la gran mayoría caen, que precisamente es digamos, en el acto de delinquir y que eventualmente puedan caer en una cárcel. Mira, yo pienso que el autodescubrirse es una herramienta muy importante. Tú empiezas a conocerte y empiezas a entender el porqué de muchas actitudes, de por qué de tantos miedos, por qué de tantas cosas que tú permites en tu vida ahora, en cuestión de límites, en cuestión de todo, las limitaciones mentales que tienes en cuanto al emprender, al ser exitoso, al sacar a tu vida adelante, el vivir de una manera diferente a como ha vivido tu familia. Y cuando tú empiezas a aprender todo esto, empiezas a buscar más herramientas y muchas más para salir de ahí. Entonces yo creo que es un proceso de aprendizaje. Para quienes estén escuchando este podcast, yo pensaría que si tú estás pasando en este momento por una situación que realmente te está haciendo como desafiante, porque no logras la salida y tú dices, pero ¿cómo hago para salir de acá? ¿Sabes qué? Ponte en la tarea de aprender un poco más de ti y qué ha pasado con tu vida para que tú seas la persona que eres hoy. Pero hay que tener valentía para eso. Hay que tener valentía para poder aprender a saber de ti. Y vuelvo a lo mismo, aceptar. Voy a contar algo que me pasó, por ejemplo, este fin de semana. El entrenamiento Descubre de Líderes Cuánticos se hace en 3 días y a lo largo de los 3 días, pues tú empiezas a conocer tu auditorio, ¿no es cierto? Y la gente va empezando a soltar información de sus relaciones, de sus finanzas y de muchas cosas. Y me pareció algo curioso en Nueva York. Se lo tomen personal los de Nueva York que estuvieron conmigo este fin de semana. Pero es que, y yo les llamé la atención fuerte, porque el primer día estábamos hablando acerca de la teoría de las peras, que te la mencioné ahora, y en la teoría de las peras habla la parte de economía. Y en la economía, o sea, si yo digo que lo que a mí más me falta en la vida es economía desde las peras, es porque mi sustento actual, llámese sustento a los ingresos que yo recibo de manera mensual, por el ingreso, o sea, la fuente que sea, no me está dando lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas, ¿no es cierto? Cuando yo hago ese análisis entre ellos, varias personas levantaron la mano. Ese es mi caso, ¿no es cierto? Sí, yo estoy pasando por una situación económica muy severa en este momento, ¿cierto? Entonces, y hablan y todo eso. Pero se les olvida que dicen las cosas y en este lucir bien, que por eso es que lo quiero mencionar para tú como psicóloga, ¿cómo lo ves? En este lucir bien de, ay, no quiero manifestar que mi vida tiene situaciones complejas. Luego viene en otro día, o sea, al segundo día les digo yo, ok, ¿quién está viviendo una vida de cárcel? Lo que estábamos hablando ahora, ¿quién está viviendo una vida de cárcel? Y voy a hacer un paréntesis para que la gente pueda entender. Si yo no tengo los ingresos necesarios para subsistir, ¿qué más cárcel que esa? O sea, no es cierto, estoy encarcelado. Pero entonces nadie levantó la mano. Y yo decía, o sea, ¿es en serio? Además que fue muy bien explicado. O sea, yo explico demasiado. No digo yo porque yo digo de verdad, es demasiado bien explicado lo que es para la cárcel. No entendieron no, es que no solo no entendieron, simplemente es que no quisieron aceptarlo. Y entonces yo les decía, ok, levanten la mano, ¿quién está en vida de cárcel en el compartir que hicieron? Nadie. Yo, ¿de verdad? O sea, ¿es en serio que nadie está en una vida de cárcel? Y entonces, ¿qué pasó con todos los que ayer me levantaron la mano que no tenían ni siquiera para poder sobrevivir el mes? Y entonces ahí empecé a ver que venían las lágrimas de varios. O sea, ¿por qué nos mentimos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que queremos lucir bien ante los demás? De decir, estoy en una vida apasionada cuando no puedo ni siquiera salir a comprarme un café que yo quisiera. O sea, no podemos caer en ese, digamos, en ese juego y en ese lucir bien, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta para ti, por eso te lo manifiesto, es ¿por qué el ser humano le gusta tanto lucir bien ante los demás? O sea, ¿por qué nos encanta que los demás nos vean perfectos cuando tenemos situaciones de este tipo, sabiendo que la mejor manera de poder realizar el cambio es aceptar dónde estoy para poder cambiar? Porque si yo nunca acepto dónde estoy, no voy a poder cambiar. Además, porque yo le digo a la gente, en un escenario como el del EQ, ahí vas a conocer una cantidad de personas maravillosas que seguramente te van a apoyar a salir de ese estado. Entonces, de nuevo, y es como psicóloga y no puedes aprovechar, por Dios, porque es que a mí esto me aterra y me apasiona, se nota. Es eso, ¿por qué nos gusta tanto lucir bien? ¿Por qué nos gusta tanto la apariencia, más bien? Exactamente. Tengo 2 respuestas para eso. La primera, yo creo que no solamente le tenemos miedo al rechazo, y por eso es la razón por la que necesitamos mostrarnos como que tenemos, podemos,
No somos no queremos mostrarnos vulnerables. Nos cuesta mostrarnos vulnerables. Yo creo que la gente no está preparada para lidiar con el rechazo, la desaprobación. Ok. Es un concepto muy fuerte y yo creo que nos sucede a todos en algún momento. Pero esa necesidad de aparentar, como tú lo estabas hablando, como que, hombre, estás lidiando con una situación de cárcel, es verdad. O sea, si tú no tienes el suficiente dinero como para hacer las cosas que medianamente te pueden hacer feliz y vives una incertidumbre diaria, porque no sabes cómo vas a hacer para pagar las cuentas, cómo vas a hacer para pagar esto y lo otro, estás viviendo completamente limitado. Es igual en el mismo contexto de vivir en una prisión. Pero yo creo que más allá del poder aceptar sabes que sí, esta es una cárcel, para mí es una cárcel, yo creo que es como con ese miedo a mostrarse vulnerable. Wow. Al que dirán, al que me rechacen. Al que me rechacen, ay, mira esta fracasada, mira este fracasado, como que no tiene. Mira, tú lo puedes ver en redes todos quieren verse en perfecto. No. Es que estamos viviendo la era de lucir bien. Así como yo digo que estamos viviendo la era exponencial, vivimos la era de lucir bien, ¿no es cierto? Y queremos mostrarle a todo el mundo lo que hacemos a diario. Acá Miami es una ciudad de lucir bien. O sea, en Miami nadie está mal, déjame decirte, nadie. O sea, acá todo el mundo es millonario, acá todo el mundo quiere mostrar su mejor versión. Un nuevo día, yo bendecido y afortunado que soy, ¿no es cierto? O sea, realmente, a mí, por ejemplo, me causa mucha curiosidad cuando la gente tiene que mostrar que está yendo al gimnasio un domingo. Entonces, los domingos también se entrena. O sea, como que, ok, ya entendemos que entrenas, pero ¿cuál es la necesidad de que todo el mundo sepa eso? Y no solamente eso, sino los carros, las casas, o sea, todos. Y pagamos precios, unos precios altísimos, pero altísimos precisamente por ese lucir bien. ¿Cuánta gente está manejando un carro de altísimo precio y no tiene con qué comer en la casa, por Dios? O sea, eso se ve demasiado, pero la cultura te lleva a eso, porque es la cultura también precisamente en la que estás y que obviamente nos dejamos llevar, que queremos es precisamente. Pero tú sabes que eso también se aprende en familia. ¿A qué te refieres? Que yo he notado que las personas que más les gusta aparentar algo que no son personas que tienen como la obligación de mostrarle también a la familia, y la familia es muy llamada como a lidiar no de la mejor manera con las críticas de los demás. Entonces, y tú sabes que eso es muy, 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 pero muy latino. Sí. O sea, arréglese bien, vamos a la iglesia con los mejores trapitos que tengamos, ¿cierto? Sí. Y el querer, llega a la casa y ¿qué haces con la visita? Le das lo mejor que hay. Ahí es donde le quitas el plástico o el forro a los muebles para que se sienten en las mejores sillas. Sí. O sea, una cantidad de conductas que son aprendidas, pero ahora lo que te tienes que preguntar es, ¿de verdad yo estoy siendo auténtica con la vida que quiero llevar? ¿Estoy haciendo todo esto para aparentar? ¿Aparentar a quién? Porque realmente el que tiene no tiene que mostrar nada. No, pues muéstrale eso a los grandes billonarios de este mundo. O sea, Zuckerberg, Bezos, Elon Musk, que son, o sea, por lo menos como viste, son súper sencillos. Son súper sencillos. O sea, nunca les vas a ver la marca acá gigante de lo que pueden llegar a tener incluso. ¿No es cierto? Esa apariencia, yo creo que hay que aprender demasiado, digamos, de esas personas. Y tú sabes que cuando tú aprendes a admitir de que realmente no necesitas aparentarle a nadie, ahí es donde todo empieza a fluir completamente, porque te das el permiso de equivocarte, embarrarla las veces que tenga que hacerlo, con tal de salir adelante y emprender ese negocio, emprender ese proyecto, a hacerlo en completa libertad. Mira, yo una vez dije que el día que yo deje de disfrutar lo que hago, ese día ya no lo hago más y no me importa. Me parece súpermente, digamos, acertado. O sea, es demasiado acertado lo que estamos diciendo. Bueno, ya vamos a entrar en la recta final desde el podcast, pero hay algo que tampoco te quiero dejar de preguntar porque lo estuve estudiando de la manera que tú lo trabajas, y es el apego. O sea, trabajas mucho el tema del apego, que el apego, y sin dejar el hilo conductor, se vuelve otra cárcel. ¿No es cierto? Es una cárcel. El apego es una cárcel, ¿no es cierto? ¿Qué podemos, primero, cómo podemos definir el apego? Bueno, el apego en el contexto de relaciones. De relaciones, perfecto. Es ese vínculo que nosotros desarrollamos con las personas y que se da de manera natural, que no es forzado. Y lo vemos en los bebés con las mamás. O sea, todos necesitamos el apego. El apego de por sí no es malo, está mal entendido. Porque finalmente es un vínculo afectivo que es necesario para que todos podamos sobrevivir. De hecho, se han hecho una cantidad de experimentos con los chimpancés y bueno. Pero aquí el tema es que todos necesitamos esos vínculos. El problema en realidad se convierte es cuando tú
empiezas a vincularte de manera ansiosa o Ok. desorganizada, que es que no te trae paz ese vínculo, que al contrario de darte calma, ayudarte, te quita la paz, Sí. te quita la tranquilidad y te vas a la cárcel. Ok. Y entonces ahí, ¿qué se puede hacer? Porque conozco personas que son así. Conozco personas que, sobre todo en relaciones, ¿no es cierto? El famoso ex que no son capaces de dejar o la ex que no son capaces de dejar, que siempre es como que vuelven y caen, y vuelven y caen, y vuelven y caen. Y es como que sí, no, ahora sí, ya, para siempre, nunca más. 2 doritos después, acá están otra vez juntos. No, no es cierto. 2 doritos. 2 doritos después de estar ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, estas personas que están y que entienden, porque yo creo que eso sí, cuando alguien está con ese apego emocional, la gente sí sabe que está en ese apego emocional, pero a veces no sabe cómo manejarlo. ¿Cuál podrían ser, digamos, unas buenas, digamos, sugerencias para estas personas que están manejando esos apegos emocionales? Fíjate que yo he notado que las personas que más apego presentan en las relaciones son personas que no tienen un propósito claro. Ok. Entonces volvemos otra vez al tema del propósito. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Sí. Porque es que yo sostengo y lo he visto que cuando tú estás demasiado entregado a una relación es porque estás desocupado. Ok. Ok. Eso está bueno. Eso está bueno. Oiga, esa quedó buena apenas para el reel. Eso está demasiado bueno. Cuando tú estás entregado demasiado a una relación es porque estás demasiado desocupado. No tienes nada para hacer, punto. El problema es, ocúpate. ¿Qué pasó con tus metas financieras? ¿Qué pasó con tu relación familiar? ¿Qué pasó con tu propio propósito? ¿Qué pasó con tus sueños? ¿Qué pasó con todo lo demás? ¿Por qué estás haciendo que esta relación sea el eje de tu vida cuando así no funciona? En la vida tenemos muchos roles. Okay. Si tú nada más te dedicas a ser pareja, estás descuidando todos los demás, entonces no vas a ser feliz. Tú puedes tener la mejor pareja del mundo si tú quieres, pero también la vas a aburrir, porque a nadie le gusta ser completamente el centro, y a mí que vengan y me lo discutan y yo me pongo a argumentar también. A nadie le gusta ser el centro todo el tiempo de alguien. Okay. Incluso las personas que creen que sí, no, llega un momento en donde te hostiga, qué fastidio siempre tener una persona que está ahí, dele con la ansiedad y dele como que no te deja respirar, como Okay. con esa dependencia, como que solamente funciona si tú estás. Ahora, ¿cómo te desvinculas? Practicando la independencia. Y eso es algo que, y todo el mundo, mira, yo no te puedo decir lo estresante que es cuando la gente me dice, ¿cómo me puedes vincular sin dolor? A ver, sufriendo ya estás. Sí, claro. Sufriendo ya estás. Te vas a desvincular en el momento en que tú tomes la decisión y decidas pasar por ese periodo de abstinencia, porque finalmente es una adicción. El apego es una adicción totalmente emocional. Es una adicción. Claro que sí. Funciona tal cual. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Éntrate a una clínica de rehabilitación, literal. O sea, una persona que está en ese apego, en esa clase de apego, ahí debe entrar a una clínica de rehabilitación. Sí. Entre comillas, que significa que, bueno, voy a practicar el aislamiento un poco. Sabes que no voy a consumir esa droga todo el tiempo. Déjame, yo hago otras cosas. Déjame, vuelvo y busco a mis amistades, reconecto con mis familiares, me voy a un viaje con otras personas. Déjame, hago algo diferente con mi vida en donde esta persona no tenga que ser el centro siempre. ¿Vale la pena que una persona cuando está en esa clase de apego, digamos, es equivocado o no equivocado, que se permita tener una relación con alguien más cuando está viviendo ese tema apego? O sea, el famoso un clavo saca otro clavo o no. No, lo pregunto así, o sea, de verdad, porque a veces hay gente que dice cuando está viendo eso, porque de nuevo son, digamos, historias urbanas, como que no se vaya a meter con nadie ahora que está en eso para que no vaya a cometer el mismo error. O por el contrario, busque pareja que así de esa manera se desapega. O sea, ¿hay alguna fórmula exacta o equivocada, no equivocada? Sabes que yo pienso que el que no sabe estar solo está en otra cárcel. Ok. Esa es otra cárcel y yo creería que es la peor. Sí. Yo creería que es la peor de todas porque no vas a encontrar nunca la tranquilidad. Por lo menos la gente que está en prisión tiene un momento en donde se acuesta y se olvida de los problemas. O sea, es tanto a lo que se entregan al dolor que ya se acabó. Pero una persona que está en función de otra relación y de otra porque no sabe estar solo, porque le cuesta tanto estar solo, para mí es una prisión mental. Wow. Terrible, terrible. O sea, de las dos yo te diría que prefiero la que es física. Tremendo eso. O sea, una prisión física como tal, que estar en esa prisión emocional. Sí, es que imagínate tú acostarte pensando en el mismo problema, sí. Levantarte y lo primero que pasa cuando abres los ojos es
el problema. Sí. Durante el día, el problema. Alguien te habla, el problema. O sea, es una prisión. ¿Quién te saca de esa prisión? Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es aprender a desvincularte. Primero que nada, entender que las relaciones todas se van a terminar. Ok. Todas. Sí. Si no se terminan aquí por un problema, se terminan cuando te mueras. Punto. Sí. Pero todas se terminan en algún momento. Sí. Entonces, bajo esa premisa, entender que los vínculos todos se transforman, que esa persona no quiera estar contigo en este momento, no significa de que te dejó de amar. Sabes que probablemente hizo una transición en la manera en que te quería. Sí, total. Es cambiar como el foco. Estamos muy, yo creo que hay mucho, ¿cuál es la palabra? Dramatismo. Cuando empiezas a mirar los vínculos como que dejó de amarme, qué dolor, ya no me quiere. No, hizo una transición, a todos nos pasa. Si no le pasaba a él, te iba a pasar a ti. Así, bueno, esa es mi manera de verlo y es así también como lo enseño para la gente. Está aprender a tremendo desvincularse. eso. Bueno, hablando de enseñar, digamos, si las personas que nos están viendo han pasado por todas estas cosas que hemos hablado y quieren recibir ayuda profesional contigo, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, primero que nada, en el link de mi bio en Instagram. En Instagram, que acabamos de dejar el enlace de la doctora María Alejandra Ruiz para que ustedes puedan acceder a él. Ahí van a encontrar el link que los lleva directamente a las consultas conmigo y mi equipo. Ok. Realmente también tenemos cursos súper interesantes y por ahí venimos con un programa. Cursos digitales. Cursos digitales y venimos con un programa que es de transformación emocional puramente. Fantástico. Y va a ser completamente en línea también, entonces, bueno, atentos porque les va a ayudar a salir de la prisión. De hecho, ese nombre me gusta, Salte de la prisión emocional. Salte de la presión emocional. ¿Sí? Mira, está fabuloso. Ahí voy a tener algunas regalías por el nombre acá. No, está muy bien. Salte de la presión emocional. Está muy bueno, me encanta. Y el libro en Amazon. Correcto, lo encuentran en Amazon o en Busca Libre si estás en Colombia o si estás en cualquier otro país. Ok, genial. Pues ya saben ustedes, tenemos acá a una profesional increíble, psicóloga, la doctora María Alejandra Ruiz, que nos puede apoyar precisamente en ese paso de salir de una prisión. Yo sé que muchas de las personas que nos ven seguramente pueden estar en esas prisiones, tanto emocionales como físicas, de salud, de relaciones, bueno, tantas prisiones que se forman en la vida y requerimos, para poder salir de ahí, pedir apoyo, pedir ayuda. Yo lo digo en mis entrenamientos de líderes cuánticos constantemente, déjense apoyar por personas como María Alejandra, que han estudiado años, mira, doctorado y todo, para poder apoyarnos a nosotros a salir de ahí. Si es solamente tu propio trabajo nomás, seguramente va a ser muy difícil. Es mejor estar acompañado y más por una persona profesional. Así que ya saben, todos invitados, sigan acá a la doctora María Alejandra Ruiz, contáctela. Y bueno, María Alejandra, muchas gracias por esta invitación. No, muchísimas Claro gracias. que no es la última vez que estás por acá. Ella vive en Tampa, ¿no? Tú vives en Correcto. Tampa. En otro paseo que estés por aquí en Miami, podemos crear otra charla, hablar de otros temas. Cuando quieras. Yo declaro que te sentiste bien acá. Claro la que sí, no, pasamos fue un genial. placer. Realmente muchísimas gracias. Y te esperamos en Líderes Cuánticos. Claro que sí, allí estaré. Bueno, gracias, un abrazo, saludos a todos, chao.